Estamos de regreso en Cátedra Médica. Hoy viernes de dermatología nos acompaña nuestra querida doctora Ana Núñez. Buenos días, doctora. Bienvenida siempre. Un placer tenerla por aquí. Buenos días, muchas gracias, doctor Lafontaine. Gracias por estar aquí con nosotras. Liz, un placer para mí siempre compartir con ustedes. A la gente que nos escucha, el tema de hoy con la doctora Núñez, vamos a estar hablando sobre vitiligo y albinismo. Si usted tiene alguna duda con relación a este tema o cualquier otro tema de dermatología, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, vamos a dividir este tema porque son dos condiciones distintas. Vamos a hablar primero de vitiligo. ¿Qué es el vitiligo? Sí, son dos condiciones distintas, pero ambas condiciones se van a ver en el paciente como una pérdida del pigmento. Ok. Entonces, el vitiligo es el trastorno de la pigmentación más frecuente a nivel mundial. ¿El más frecuente? El más frecuente a nivel mundial, el vitiligo. Y este se va a caracterizar por la aparición progresiva de manchas o máculas, donde va a haber una pérdida total o una disminución del pigmento que le da el color a la piel. O sea, es como si botara la pintura. Se destiñe como si fuese la ropa que si la botara. Sí. ¿Y por qué puede pasar esto, doctora? Yo Bueno. nací de un color, ¿verdad? Tengo mi pigmento en la piel y de repente comienzo a perder este color. Entonces, ¿por qué puede pasar? El vitiligo es una enfermedad compleja y asimismo son los factores que hacen que ella se desencadene. Es lo que se llama una enfermedad multigénica y que tiene varias teorías por las que se supone que ella se da. Una de esas teorías es la teoría genética, porque se ha visto una mayor incidencia de los pacientes que tienen familiares con vitiligo. Otra es la teoría autoinmune, es decir, que tu propio cuerpo es el que crea células que atacan a los melanocitos y estos entonces mueren. También hay una teoría que habla sobre el estrés oxidativo. Cuando nuestras células se ven sometidas a estrés, en estos pacientes con vitiligo, ellas no tienen la capacidad de sobrepasar ese estrés. Entonces, también se crean unas reacciones de oxidación, superóxido dismutasa y las células mueren. Pero también están los factores ambientales. La exposición a ciertas sustancias, como una de ellas que se describió por allá lejana a esta época, en el 1939, que es el bencil de hidroquinona. Esa sustancia se encontraba en guantes y se vio que esos trabajadores que utilizaban esos guantes empezaron a tener manchas blancas en su piel. Pero también los traumas se han relacionado con el vitiligo. ¿Traumas de qué tipo? Traumas a nivel de piel, roce, fricción, como digamos, por ejemplo, los tatuajes pueden aparecer lesiones de vitiligo en ellos porque son un trauma a nivel de la piel. Cuando nos rasguñamos, cuando nos caímos y nos guayamos, como dicen, ahí también pueden aparecer lesiones de vitiligo. Entonces es una enfermedad bastante compleja y, como decimos, multifactorial. Entonces, ¿en qué etapa de la vida puede aparecer este trastorno de la pigmentación de la piel? ¿Tiene algún tema de factores de riesgo en niños, adultos? Háblenos un poquito de esto. ¿En quiénes aparece con más frecuencia? El vitiligo puede aparecer a cualquier edad. Afecta igualmente a los hombres y a las mujeres. Y en aproximadamente un 50% de los casos van a aparecer
antes de los 20 años de edad. Antes de los 20 años. Sí, cuando aparecen a edad temprana y sobre todo en los niños, esto se va a relacionar principalmente con el estrés emocional. Y asimismo lo cita la literatura. Padres separados, algún tema de inicio de nueva escuela, algo que al niño le preocupe. Va a producir un inicio temprano de las lesiones de vitiligo. ¿Y por qué? O sea, una situación emocional pudiera frenar la producción de pigmento. Por el estrés que se produce a nivel celular. Pero no se sabe cómo se puede ver. No, estos el mecanismo pacientes fisiopatológico de producción. Los pacientes que tienen vitiligo tienen una susceptibilidad a padecer la enfermedad. Entonces, a nivel celular se dan reacciones de estrés oxidativo que las células no reparan, no son capaces de repararse, entonces mueren. Entonces, doctora, tomando en cuenta que usted hablaba de que hay muchas teorías que apuntan a diferentes causas, ¿hay alguna forma en que el especialista puede determinar cuál ha sido la causa que ha provocado que ese paciente tenga este trastorno en piel? Bueno, realmente, y voy a agregar algo más ahí, cuando mencioné las causas inmunológicas, esto es bastante importante también, porque muchas veces los pacientes tienen, además del vitiligo, otra enfermedad inmunológica. Para nosotros, quizás poder darnos cuenta o sospechar cuál es la causa del vitiligo, tenemos que sentarnos con nuestros pacientes y hacer una historia clínica exhaustiva, donde le vamos a preguntar orientándonos a esas posibles causas, buscando situaciones emocionales estresantes, buscando signos y síntomas de otras enfermedades autoinmunes, antecedentes de traumas. De manera detallada, buscar en ese paciente lo que nosotros exposiciones ambientales a agentes generalmente que se encuentran en la piel, en el cuero, en los guantes, por ejemplo, se pueden encontrar este tipo de sustancias. Pero esas lesiones van a estar localizadas en áreas, obviamente, donde se ha estado expuesta, principalmente manos y pies. Doctora, te dijo que da lo mismo que sea hombre o mujer, ¿de acuerdo? Y también habló de la edad. ¿Qué otras características hay en cuanto a distribución del mismo? ¿Qué tanta incidencia tiene en la población? ¿Cuál es su prevalencia? Si tiene alguna relación con el clima. ¿Qué pudiera decirnos? Bueno, como dije anteriormente, en cuanto a al sexo, me refería a que afecta de igualmente a los hombres y a las mujeres y puede aparecer a cualquier edad. En cuanto a lo que usted me está preguntando sobre el clima, no está relacionado con el clima. No. Okay. No, para nada. Entonces, doctora, una vez aparece esa primera manchita, regularmente ¿en qué área aparece? ¿O esto es indistinto? Y si hay alguna manera de frenar que eso siga pues expandiéndose en toda la piel del paciente. El vitiligo va a aparecer como una mancha blanca y puede afectar cualquier parte del cuerpo, incluyendo cara, tronco, extremidades y genitales. Entonces, normalmente el paciente, desde que se ve una mancha blanca, acude al dermatólogo porque hay una creencia popular de que el vitiligo está relacionado con el hígado. El hígado, sí. Sí. La gente piensa eso. ¿No es así, doctor? No es así. El vitiligo no tiene nada que ver con el hígado. Pero la gente en la calle dice que te está brotando el hígado. Entonces, la gente se asusta, le da miedo y acude al dermatólogo. Entonces, en ese momento es donde nosotros hacemos el diagnóstico. Y dependiendo del tipo de vitiligo que tengamos, porque hay básicamente dos tipos. Vamos a ver detalles de clasificación, esos tipos de vitiligo. Hay un vitiligo segmentario y el vitiligo
no segmentario. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre uno El y otro? vitiligo segmentario es el que va a aparecer generalmente en un área localizada de la piel. Puede ser en un brazo, puede ser en la cara o en una pierna y tiene una disposición lineal. Este tipo de vitiligo es más autolimitado y tiene una mejor respuesta al tratamiento. El vitiligo no segmentario aparece en cualquier parte del cuerpo y afecta varias áreas al mismo tiempo. Entonces, ¿Y cuál es más común que aparezca? ¿Cuál de los dos? El no segmentario. el no segmentario Ok, ese es el más común. es el más común. Puede aparecer en cualquier área cutánea, como dije anteriormente, incluyendo los genitales. Entonces, ese ya es un poquito más difícil. Su evolución y su respuesta al tratamiento es un poquito más lento. Siempre que llega un paciente a mi consulta, que estamos sospechando del diagnóstico de vitiligo, cuando le comunicamos al paciente, el paciente lo primero que dice es, ¿y me voy a poner blanco? ¿Me voy a quedar blanco? Entonces, realmente la respuesta es, el vitiligo es una enfermedad multifactorial que tiene un importante componente inmunológico. ¿Qué quiere decir eso? Que va a depender mucho del paciente, de cómo su sistema inmune reaccione. Es decir, puede ser que te aparezca una mancha y esa mancha con tratamiento repigmentes, o sea, vuelva a tomar su color y luego te aparezca una mancha en otra parte del cuerpo al tiempo, o simplemente puede ser un vitiligo que de repente, como he tenido pacientes en un mes, en 2 meses, están llenos de lesiones pigmentadas, ¿Tan diseminadas rápido, doctora, en en un todo mes? el cuerpo? Sí, ¿Se puede expandir tan rápido? se puede, sí. Todo va a depender, repito, de la inmunidad del paciente, de su capacidad de respuesta que tenga su cuerpo. Hoy estamos conversando con la doctora Ana Núñez. Si usted tiene algún tema con esto que estamos conversando hoy de vitiligo, y también vamos a estar hablando en lo adelante del albinismo, usted se puede comunicar con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor Lafontaine, adelante. ¿Qué tanto impacta el vitiligo en la vida de la persona? Importante Esa eso. es una excelentísima pregunta, Vamos como a dejar siempre. esa pregunta del doctor Lafontaine demasiado interesante para atender a la gente, y en lo adelante entonces la doctora va a responder esta inquietud del doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, Cátedra Médica. Buenos días, adelante con su pregunta. Sí, estoy buscando el programa y tengo hace tiempo una pregunta sin respuesta porque he ido a dos veces al urólogo y no ha podido responder. Hable un poquito más alto, que no le escuchamos muy bien para poder entender su inquietud. Adelante ahora. Bien. He tomado 2 citas a 2 urólogos diferentes por una mancha que me salió en el pene. Ok. En la punta del pene me salió una mancha, pero no se ha expandido. Color. ¿De qué color la mancha? Pregunta la doctora. Sí, de ese color así como de la persona que tiene vitiligo, Blanca. Ok. blanca, sí. Entonces he ido a 2 urólogos y no me han dado ningún tipo de tratamiento, no me han dicho que haga nada y eso no me molesta, pero me mantiene como siempre como en esa expectativa, a ver si se puede expandir y eso. Ok, perfecto. Escuche la respuesta de la doctora por la radio. Adelante, doctora. Su recomendación a este paciente. Muchísimas gracias por esa pregunta. Las manchas blancas en la piel pueden ser simplemente vitiligo. Y digo simplemente porque el vitiligo, esa es su única manifestación a nivel de piel. Pero las manchas blancas no necesariamente son vitiligos. Hay otras afecciones que incluso al ojo experto del dermatólogo pueden escaparse. Entonces, cuando tenemos una mancha blanca que está localizada en el área genital, sea los genitales femeninos o los genitales masculinos, es importantísimo realizar una biopsia de piel, porque hay una patología
muy importante a nivel de los masculinos, donde hay como una especie de endurecimiento de esa piel de la mucosa del glande, incluso pudiera causar estrechez o cierre del canal de la uretra a ese nivel distal. Entonces es muy importante que visite un dermatólogo. Si usted ya visitó 2 urólogos, pues ahora vaya con el dermatólogo, que ahí va a encontrar respuestas. Bueno, entonces ¿Qué diagnóstico pudiera ser ese? Hay una patología que se llama balanitis serótica obliterante. Balanitis serótica obliterante. Ahora es el tradúzcalo, doctora, por favor. Bueno, es el diagnóstico diferencial más estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Es con lo que nosotros más fácilmente podríamos confundir el vitiligo que aparece en la mucosa del pene, del genital masculino, que no va a ser solamente una mancha, como dije antes, sino que se va a caracterizar porque esa mucosa se va a endurecer. Entonces, por eso se llama obliterante, porque puede cerrar la uretra. Claro. Bueno, queda pendiente la pregunta del doctor Lafontaine y siguiendo con el tema del vitíligo, del impacto que tiene este tipo de trastorno en los pacientes que son diagnosticados con esta afección en la piel. Sí, fíjate que cualquiera diría, y yo misma lo he comentado en mi consulta con los pacientes, no se preocupe, esa es una enfermedad que solamente afecta su piel y que el único componente que tiene es estético. Y aunque solamente afecta la piel, los estudios han demostrado que los pacientes con vitiligo tienen una mala percepción de sí mismo y una escasa autoestima. Sí. Y eso interfiere con sus relaciones personales, interfamiliares y sexuales. Entonces es importantísimo esa parte de que podamos manejar esa esfera psicológica en caso de ser necesaria, pues con un especialista de la conducta en nuestros pacientes con vitiligo. Excelente. Vamos a ver cuál es la inquietud que tiene la gente que nos escucha en el programa del día de hoy. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días para todos. Igual. Estoy llamando porque yo tengo un sobrino que en una pierna le comenzaron unas ampollitas. Entonces luego ya la ampollita le apareció la mancha. Ya era vitiligo, fueron a dermatología y lo pusieron en tratamiento. Y le favoreció mucho el tratamiento porque la detuvo. No le han seguido progresando, pero él no ha seguido el tratamiento. ¿Qué puede pasar? Bien, escuche por la radio. Adelante, doctora. Este paciente que comenzó su tratamiento, reaccionó bien y entonces ahora lo abandonó. Bueno, es probable que, como la señora menciona, el joven tenía las manchas en una pierna. Es decir, que era probablemente un vitíligo segmentario, que son los que mejor responden al tratamiento. Cuando estimulamos esos melanocitos a que produzcan de nuevo el pigmento, generalmente ellos responden de manera adecuada. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues eso va a depender, nuevamente lo repito, de cada paciente. Puede ser que esa mancha haya repigmentado y que en cualquier momento en el que él se vea sometido a lo que se la ocasionó, las manchas pudieran aparecer en otra parte del cuerpo. Se reactivan. Reactivarse o simplemente quedarse la mancha que tiene estable, sin cambios hasta ese momento. Bien, hoy estamos conversando con la doctora Ana Núñez, hoy es viernes de dermatología y estamos hablando sobre vitiligo y en lo adelante pues también vamos a hablar sobre albinismo, así que les motivamos a permanecer en sintonía. En este momento vamos a hacer una breve pausa.